No tienes que tener millones para hacer tu proyecto. La cuestión es buscar la gente precisa, que estén vibrando igual que tú, que quieran hacerlo. La primera película que yo hice, y estaba en el departamento de vestuario como asistente número 5. Nunca se olvida de que yo empecé desde abajo y he ido poco a poco subiendo, o sea que esto no me cayó del cielo, sino que fui aprendiendo en el camino con toda la gente que se me fue cruzando. Pero fíjate, a mí me gusta mucho hacer el cine nuestro, porque aunque no ganes el dinero que ganas en el otro cine, en el cine americano, tú le pones el corazón, todo tu ser, porque ese es lo que te representa como país. Decimos que en el cine un trabajo bien logrado es aquel que no se percibe, que nos conecta como espectadores con la realidad de esa historia, con su autenticidad. El diseño de los espacios nos sitúa en la vida de cada personaje, cómo los habitan, de qué manera los afectan o cómo los impulsa a tomar decisiones y cambiar sus rumbos. Hoy conversamos con la diseñadora de producción, directora de arte, jefa de utilería y decoradora Nidia Mercedes González, una mujer del cine boricua. Nidia, gracias por acompañarnos en este espacio de Mujeres del Cine Boricua. Me emociona mucho tener esta conversación por un montón de razones. Primero porque te admiro mucho, porque somos amigas, somos cercanas, y que cuentes un poco como de tu camino, pienso que pues es como súper rico para mí, pero también como para compartirlo con la gente. Entonces, nada, primero, gracias por estar aquí. A la orden siempre. Entonces, empecemos por el principio. ¿Cómo desde pequeña, digamos, el arte en qué medida estuvo presente en tu vida o qué estímulos había relacionados con el arte en tu crecimiento? Yo me crié en un entorno que tenían muchas familias que me llevaban como 20 años. Y entonces uno era fotógrafo, el otro era pintor, y yo me crié en ese ambiente, y yo lo que quería hacer originalmente era bailarina de ballet. Y estuve en esos caminos durante mi adolescencia, pero por razones fuera de mi control, lo tuve que dejar. De ahí, obviamente, estuve en muchas actividades de baile, de plena, en la escuela, y de ahí cuando entré a la universidad, decidí que iba a estudiar humanidades, literatura, básicamente. Y estando en el recinto de Río Piedras, decidí que de humanidades me gustaban todas las concentraciones y que no podía ser una eterna estudiante, así que me decidí por estudiar drama. Porque el drama comprende el texto, la música, las imágenes, en algunos casos el baile. Así que decidí hacer esa concentración y poco a poco se fueron abriendo los caminos de una forma mágica, y sin haberme graduado empecé a hacer teatro profesional. Y del teatro profesional pasé a la televisión, de la televisión pasé entonces al mundo de los comerciales y estuve un montón de tiempo haciendo comerciales, y de los comerciales pasé al mundo del cine. El mundo del cine era muy interesante para mí porque yo me crié teniendo un cine, el Cine Royal, en la calle San Justo, frente a mi casa. Así que yo veía desde muy pequeña cómo los hombres venían con el carrete donde venía la película, que era un carrete plateado muy típico y muy interesante. Y obviamente, como me gustaba mucho el cine también, me convertí en la escuela superior en una especialista en cortar clases para ir al cine. En la escuela superior, tú estudiaste en la Central, ¿verdad? Yo estudié en la Central,
pero en la Central cuando no era Escuela de Artes Visuales, Ya. cuando era comercio y general. Pero que la Central, por su ubicación, tiene, o mejor dicho, tenía el Teatro Matienzo, el Teatro El Paramount, el Cortés, había todo el New Broadway, toda una gama de muchos cines en ese momento. Así que para mí se convirtió en que por lo menos una vez a la semana faltaba las clases y me iba al cine. Que de esas películas que recuerdas de ese tiempo, ¿cuál alguna que te haya como impactado mucho? La película que a mí me movió el piso, yo la vi, tenía como 12 años, y fue Lo que el viento se llevó. Que la habían estrenado en Puerto Rico y habían pasado un montón de años y una de mis tías se había enamorado del que era su esposo después de ver esa película y nos decidió llevarnos a todos. Así que esa fue la primera película que a mí me impactó y que al día de hoy me sigue impactando. Hay una secuencia en esa película que se convirtió en uno de mis motivos existenciales. ¿Desde los 12 años o digamos que en el camino? No, desde los 12 años. Wow. Yo vi una escena en esa película que me marcó tanto que siempre, en diferentes momentos de mi vida, yo vuelvo a esa imagen. ¿Tú ves el cine como, digamos, como un recurso poderoso, tanto políticamente, emotivamente, como una, digamos, como una herramienta? Sí, totalmente. Yo lo veo muy claro y he tenido personas muy cercanas a mí que me han dicho que las películas que vieron durante su infancia y adolescencia fueron las películas que los salvaron. Que ellos se habían convertido en una muy buena persona por el cine que ellos vieron en ese periodo de su vida. Ya. Y entonces, después que sales de la Central, que entras a la UP y que empiezas en drama, ¿verdad? ¿Cómo fue, digamos, tu participación? ¿Trabajaste mucho tiempo en el teatro? ¿Hiciste muchas cosas de teatro? Sí. ¿En qué roles? Bueno, yo decidí en ese momento dado que quería ser diseñadora de vestuario. Y empecé haciendo diseño y coordinación de vestuario para teatro. Hice como 3 proyectos grandes haciendo vestuario, pero que lo dejé porque a veces trabajar con actores es un poco complicado. Así que yo dije, bueno, yo no soy lo suficientemente paciente como para bregar con ellos. Así que me trasladé a la otra parte, a los objetos inanimados. Y seguí haciendo teatro, pero hacía teatro como utilera, como ambientadora. Y en un momento dado me convertí en lo que se llama regidor de escena y asistente de dirección. Pero era loco porque a mí nunca me interesó la dirección. O sea que de esos roles con el que más vibrabas tenía que ver con los espacios. Con los espacios. Y después de la UP, ¿tú estudiaste algo relacionado a decoración o diseño de interiores o algo así, no? Cogí varios cursos de diseño de interiores en la Puerto Rico School of Design. Pero tuve unos conocimientos básicos, pero no era lo que a mí me interesaba. A mí no me interesaba ser decoradora de casa. Así que poco a poco entré en el mundo de los comerciales, haciendo ambientación y haciendo utilería, y los conocimientos que tenía de teatro los trasladé a los comerciales. Y de ahí, cuando brinqué al cine, ya tenía una base bastante buena. Sí, sucede mucho que habemos muchas personas que trabajamos en cine y que hemos tenido una base primero en comerciales y que definitivamente también hay
presupuestos y recursos disponibles, son pequeñas peliculitas, ¿verdad? Obviamente de menos tiempo, las historias tienen otras intenciones, ¿verdad? No es contar una historia y ya, pero definitivamente sí, para mucha gente la publicidad ha sido como, digamos, como una puerta, ¿verdad? Como a lo demás, y como tú dices, como una manera de nutrir, ¿verdad? Y de informar eso próximo que hagamos, que hacemos después como en el cine. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Alguien te invitó a un proyecto comercial? ¿Cómo fue ese traslado del teatro a los comerciales? Bueno, yo era y a veces soy bastante atrevida. Yo con apenas 24 años me llamaron de Guastela para hacer un comercial como ambientadora del centenario del Banco Popular. Y yo dije que sí. ¿Y nunca habías estado en un set como tal de rodaje? Nunca había estado en un set, nunca había visto nada. Lo único que era interesante que era como todas las épocas desde la fundación del banco, así que había un nivel histórico que era interesante y que yo podía usar los recursos del teatro, lo que había aprendido en diseño de vestuario, en dirección técnica, y lo fui aplicando. Y obviamente ese comercial se hizo en 15 días. Wow, cuando los comerciales tenían ese presupuesto y esa capacidad. 15 días, y recuerdo que ese primer sueldo de $1,500, yo creía que me estaba ganando una fortuna en ese momento. Y de ahí, pues, de Guastela brinqué a Saga. En Saga Film estuve a rayo como 5 o 6 años. Y ahí fue la gran escuela del mundo de la publicidad. ¿Y en Saga estabas haciendo decoración, diseño, utilería? Estaba haciendo decoración, lo que se llamaba ambientación. Ya. Ambientación y utilería. Y ahí pasaron años y yo debo reconocer que fue la mejor escuela que pude tener. Sí, fue también como una época, digamos, dorada de la publicidad, ¿verdad? Porque, o sea, hubo un periodo de tiempo donde aquí se hacían comerciales de mucho presupuesto y de mucha envergadura. O sea, eran con lo que podríamos hacer un cortometraje ahora. Como exacto. Por ejemplo, Saga tiene como 2 generaciones. Están los fundadores, la primera generación a la cual yo no pertenezco, y está esta segunda generación, que son los que entramos como en el 85, 84, por ahí. Y fue una buena base. Fue una base maravillosa de muchos retos, de mucha solidaridad entre los que estábamos en ese momento. Y una de las cosas más maravillosas de ese periodo es que actualmente prácticamente todos los que estuvimos en ese momento en Saga ahora están en el mundo del cine. ¿Y cómo fue esa entrada de comerciales a cine? ¿Cuál fue el primer proyecto que tú recuerdas que trabajaste en un set ya de película? O documental, película documental, no sé. Hay una película que se filmó aquí que se llamaba Weekend War, que eso fue la primera película que yo hice, y estaba en el departamento de vestuario como asistente número 5, y precisamente en esa misma película comenzó Susie Green y estaba también Vilma Martínez. Todas esas eran el departamento de vestuario, y para mí fue como una cosa mágica. Y mi rol era un rol bien sencillo, que era solamente lavar ropa. Yo llevaba la ropa de todos los actores todos los días al laundry, la lavaba y volvía a la filmación. Y yo creía que estaba haciendo el trabajo más grande del cine. Y fue muy divertido. Esa película yo la pasé bien. Estaba asombrada de ese mundo, porque no es lo mismo ver el cine en
en un sitio que estar en ese mundo. Y de ahí pues fui pasando, como en ese momento había gente que hacía publicidad y también cuando venían las películas hacían películas, pues así fui enganchando. Yo soy de las que pienso que como en este proceso como de ir subiendo o nutriendo y expandiendo lo que uno hace, ¿no? Entonces, creo que cuando uno tiene la oportunidad de hacer lo que tú hiciste, que era simplemente llevar la ropa al laundry y volver de nuevo, que parecería que no es un rol importante, pero era un rol necesario, digamos. No estabas tú diseñando el vestuario, pero estabas haciendo ese. Sin embargo, yo soy de las que pienso que cuando una persona en el mundo del cine y en otras industrias, presumo que será igual, pero pues uno comienza haciendo esos roles y tienes la capacidad de observación y de escucha, ¿verdad? Y conectas con lo que está pasando, pues que tienes la posibilidad de nutrir mucho más tu práctica y de seguir creciendo como profesional mucho más. Sí, y cuando llegas a ser un jefe de departamento, siempre va a estar en tu cabeza por dónde empezaste y cómo tú debes tratar a tu entorno. Eso nunca se olvida. O sea, nunca se olvida de que yo empecé desde abajo y he ido poco a poco subiendo. O sea, que esto no me cayó del cielo, sino que fui aprendiendo en el camino con toda la gente que se me fue cruzando. En el cine tú has asumido como distintos roles, ¿verdad que sí? ¿Como Sí. cuáles han sido? Bueno, yo en el cine he sido jefa de utilería, compradora, asistente del decorador y he llegado a hacer diseño de producción. O sea, yo he estado en todas esas posiciones y no me molesta en X película ser compradora versus en esta otra que pueda ser asistente del decorador. O sea, yo creo que uno debe conocerse todo el engranaje del departamento que uno está. En el departamento, bueno, el departamento de arte es un departamento que define, obviamente, los espacios donde se desarrolla la historia. Cuando tú te enfrentas, por ejemplo, a un proyecto nuevo, a un nuevo guión, ¿cómo es tu proceso de conexión con la historia con relación a tu trabajo, por ejemplo? Ok, básicamente yo me leo ese guión más de 3 veces y según voy leyendo, voy desglosando los espacios y voy desglosando los personajes y veo cómo este personaje es su ambiente, donde vive o donde trabaja, y de ahí en adelante sigo. Si es utilería, me voy más al actor que interpreta a ese personaje desde su tipo, la cabeza, el vestuario y todos los objetos que él toca. Cuando es el ambiente, yo voy creando una historia personal para mí de ese personaje. Y entonces que el guión puede decir unas cosas y yo voy en mi cabeza añadiéndole otras cosas. Y me creo pues una historia desde el principio al final. Y así lo trabajo todo el tiempo. Y escuchándote, de momento pienso que tú comenzaste a trabajar en cine en un momento donde no necesariamente el internet y hacer investigación a través de un buscador de Google era la herramienta definitiva. O sea, como que tú has trabajado en ese momento previo a eso y ahora con esa herramienta. Entonces, ¿cómo difiere o qué puntos hay en común en un proceso de investigación y otro?
¿Cómo lo hacías antes de...? Porque todo el mundo... Esto es una conversación que he tenido con mucha gente, ¿verdad? Como que, ¿cómo lo hacíamos antes? ¿Cómo realmente lo manejábamos antes del advenimiento de todas estas herramientas? Bueno, antes yo usaba el recurso de la biblioteca, los libros, las revistas, y iba ahí empapándome de todo lo que sucedía a nivel histórico, si la película tenía un momento histórico per se, y entonces jugaba, yo siempre tiendo a jugar con los colores y las emociones. Y sobre eso es que yo me pongo a crear. Ahora que hay internet, pues es mucho más fácil buscar referencias, inclusive referencias con imagen, porque antes, para tú tener referencias con imágenes, tenías que irte a la revista y era bien trabajoso, pero se hacía. Claro. Se hacía. Sí, de momento ahora en este contexto uno mira para atrás y es como inimaginable, ¿no? ¿Cómo podían hacer preproducción sin celular? Con beeper, parándote en los teléfonos públicos a llamar a la oficina de producción, pero se hacían. Era divertido. Para mí era divertido. Sí, era otro ritmo también, ¿verdad? Era otros recursos, otros ritmos. Pero también pienso que hubo, quizás cuando tú comenzaste a entrar al mundo del cine, aunque ahora hay digamos que hay una producción que se siente como que más consistente, o digamos hay una intención de que siga sucediendo así. Pero también cuando tú comenzaste, se estaba haciendo cine, ¿o no? No mucho. No. Lo que venían eran mayormente películas de afuera. De afuera. O sea que todo tu primer tiempo fue en películas extranjeras y tú insertándote como parte del... Exacto. Yo apenas en cine local, yo creo que yo lo primero que hice fue las vacas con gafas y en la posición de diseño de producción. Yo no había hecho nunca antes esa labor. Que por otro lado, las películas que había trabajado, que eran americanas, me había visto cómo trabajaba esa persona, cómo trabajaba ese diseñador, cómo trabajaba esa decoradora. Y lo aprendí ahí. Aprendí haciendo utilería, por ejemplo. Y como era una parte de la película, pues entonces yo hacía lo que me correspondía y me mantenía al tanto tratando de aprender de los que venían de afuera. Con Las vacas con gafas, que le acabas de mencionar, que fue tu primera película como diseñadora de producción, ¿cómo te llegó ese proyecto y cómo lo asumiste, cómo lo encaraste? Ese proyecto yo no era la primera opción. Eso yo lo tengo muy claro. Ese director hizo un pequeño programa para televisión educativa y como él no me conocía, él me contrató para ese proyecto. Y haciendo ese proyecto, él descubrió que sí podía hacer su película y que podía tener química con él. Y ahí fue que surgió la oportunidad. En ese proyecto, el estudio del artista, del protagonista, interpretado por Daniel Lugo, es un espacio maravilloso, extraordinario. O sea, se siente, yo pienso, ¿verdad?, que cuando un vestuario es bueno, cuando un maquillaje es bueno, cuando un espacio una decoración es buena, es cuando tú no lo sientes en primer plano, sino que simplemente es parte de la historia y que hay una autenticidad, ¿verdad?, y un asunto genuino que hace que el espectador conecte con la historia, pero no con los detalles, sino que es parte. Eso a mí me pasó con ese lugar, el estudio del artista era como un estudio que llevaba años, un artista mayor que acumula cosas, que todo está vivo, o sea, todo ha sido vivido, es mi descripción. Sin embargo, ese espacio no fue un espacio en donde tú como trabajaste por encima, sino que eso se creó desde cero, ¿no? Sí, ese espacio se creó
desde cero, porque originalmente el director tenía pensado hacerlo en lo que se conocía como el Museo de la Familia, en Viejo San Juan, y le denegaron el permiso, y entonces se buscó una locación en Viejo San Juan que estuviera vacía, y ahí yo monté ese taller. Ese taller / casa del artista. Fue divertido hacerlo. Y yo creo que logré el cometido y que, por ejemplo, lo único que se construyó fue una pared que dividía la sala del vestíbulo. Y esa construcción la hizo mi hermano y amigo Rafi Pérez. Y esa película para mí fue muy, muy, muy importante, porque originalmente esa película no la iba a hacer Daniel Lugo, la iba a hacer Axel Anderson, que en paz descanse. O sea que yo había conocido ese guión desde, qué sé yo, 3 años antes. Yo lo había leído, pero como yo no lo iba a hacer, lo leí como puedo leer cualquier otro guión. Pero después, cuando me dijeron que lo iba a hacer, pues entonces se convirtió en este pequeño bebé que estuve prácticamente 2 años trabajándolo. Sí, a mí me parece como súper fascinante también, porque lo que comentaba de que es un espacio como que ha sido vivido. Obviamente tú no puedes ir a comprar cosas de la nada y poner y ya para decorar, porque no es real, no es real. Entonces como que construir esa atmósfera que de verdad recibiera, en este caso, ¿verdad?, a Daniel haciendo de ese papel, pues conlleva como otros elementos. El actor, o sea, una vez tú diseñas el espacio, en el caso de Daniel, en este caso, ¿entró a interactuar antes de filmar? ¿Como que esa dinámica se dio? No. Pues pocas veces se pasa eso, ¿verdad? Que los Sí, bien actores pocas veces. como que tienen la oportunidad como de apropiarse del lugar, ¿no? Que pensaría yo que puede darle como un nivel de autenticidad mucho mayor. Una vez esté todo el crew, con cámaras, todo, como que haya como ese nivel de interacción. Sí. Eso me ha pasado en otros proyectos, pero en ese precisamente no. Y ese proyecto no solamente se hizo el estudio, la cocina no existía, el cuarto dormitorio de él no existía, o sea, prácticamente nada de eso existía, y se trabajó desde cero. Y a pesar de que yo no estaba en mi mejor momento personal, lo logré. Y me siento bien orgullosa de ese proyecto. Sí, es una gran película, y una película también que viajó mucho, o sea, una película muy festivaleada y galardonada en distintos festivales, así que sí. Cuando terminas de hacer esa película, tu próxima película como diseñadora de producción, ¿cuál fue? Fue una película que se llamaba Angélica, de Marisol Gómez, era la directora. Y esa también, los espacios se fueron montando poco a poco, porque lo que ella consiguió fue una locación vacía, una casa vacía en la urbanización Monte Carlo. Y sobre lo que había allí, sobre esas paredes, fue que yo fui trabajando el proyecto. Y es un proyecto que también, todavía al día de hoy, lo están exhibiendo por diferentes puntos de la isla. Esas películas, las dos que acabas de mencionar, ¿has trabajado con un equipo de cuántas personas? Básicamente he trabajado con 4 personas. Y me he echado sobre mis hombros no solamente el diseño, sino la ambientación.
y con tiempo también los props. O sea, con las vacas, como tuve tanto tiempo, yo fui adelantando mucho trabajo. Pero que básicamente son 4 personas. Sí, lo pregunto porque usualmente, bueno, hay modelos de producción que en el departamento de arte fácilmente pueden tener, no sé, 25 personas, ¿verdad? Entre todos los roles. Sin embargo, pues ha habido, obviamente no todos los proyectos pueden realizarse de la misma manera, ¿no? No. Y tampoco es como lo recomendable que uno tenga que echarse al cuerpo como tantas responsabilidades, pero sí quería como que señalar que esos proyectos se gestaron desde ese esquema. Sí, desde ese esquema y, por ejemplo, éramos, qué sé yo, 5 y cada uno tenía varias labores. O sea, yo hacía el diseño y hacía la ambientación. Entonces, el lead era asistente de la decoradora, que era yo. O sea, son proyectos que a mí me gusta trabajarlos en grupo y con un grupo pequeño para que así todo fluya más fácil. Por ejemplo, en Las Vacas me ofrecieron que yo tuviera una decoradora y dije que no, porque yo estaba haciendo el diseño y en lo que yo le trasladaba cómo yo lo veía y cómo yo lo quería, no había tiempo suficiente de preproducción como para desarrollar eso. Ya. Porque en lo que tú te comunicas, la otra persona te plantea sus ideas, y entonces llegado a un punto medio, no hay tiempo. Porque tú tuviste mucho tiempo previo al tiempo oficial de preproducción. Exacto. De trabajo con el guión y con el director. Sí. Ya. Y entonces, pero cuando llegó el momento, digamos, oficial de la preproducción, ya era menos tiempo. ¿Cuántos días de rodaje fueron? ¿Te acuerdas? Yo creo que fueron como 20. Sí, más o menos casi todas las películas hemos tenido que hacerlas con esa cantidad de tiempo, exactamente. Sí. Pero fíjate, a mí me gusta mucho hacer el cine nuestro, porque aunque no ganas el dinero que ganas en el otro cine, en el cine americano, tú le pones el corazón, todo tu ser, porque ese es lo que te representa como país. Y a mí me encanta. Yo quisiera hacer muchas películas locales y películas cortos y documentales, porque uno aprende mucho haciendo. O sea, aprende de sus compañeros, aprende de su equipo y se crean lazos de amistad, lazos de solidaridad. Y eso es el cine es grupal, no es individual. ¿Y cómo tú sientes que la experiencia de haber trabajado en algunos proyectos, digamos, más grandes, industriales, de estudio de afuera, como que han nutrido tu experiencia como creadora en las películas? ¿De qué manera como que ese cine incide en el cine nuestro, ¿verdad? En tu trabajo del cine nuestro. Bueno, para mí, el formato que tienen ellos es un formato grande. Y si tú aprendes a bregar en esos presupuestos gigantescos, por un lado, cuando te tocan las locales, tú tienes que olvidar todo eso que aprendiste y trabajar con tu realidad. Y tu realidad es que no hay mucho dinero y que no se puede desperdiciar. No se pueden comprar 20 cosas. Por ejemplo, para un actor, en vez de comprar 3 relojes iguales, por si acaso le pasa algo a alguno, pues tú compras un solo reloj y preferiblemente que sea económico. Y eso uno lo va aprendiendo. Yo aprendí mucho de diseño con un diseñador que vino para unas películas de Disney, que era un ser humano extraordinario. Y cuando no le gustaba algo te lo decía, pero te lo decía de una forma amable y te hacía entender
por qué era no. Y no era un capricho. Él tenía, y en un momento pasó algo que yo no estaba como que muy de acuerdo, pero seguí la directriz de él, y en la filmación fue que me di cuenta, él tenía razón. Y fui donde él y se lo dije, se lo dije honestamente. Tenía razón, yo me equivoqué. Y así he aprendido de muchos. Y de los locales que he asistido también. Tu rol como utilera, ¿verdad? Una cosa es diseño de producción y la otra es como utilera. Y ahí has estado en muchos proyectos trabajando. Eso es un trabajo de detalle, de mucha observación y es de sutilezas, porque si bien hay algunas utilerías o elementos de utilería que son fundamentales en la historia, digamos que se necesitan para que la historia suceda, hay otros elementos que parecen como cosméticos alrededor de un personaje. Sin embargo, son los que redondean lo que es un personaje, ¿no? Uh-huh. Así es como lo veo yo. ¿Cómo lo vives tú? Yo lo veo así mismo y te puedo acotar lo siguiente. En una película de Disney, que uno de los personajes centrales era una tabla de surfing que tenía un acto mágico. Yo cuando comencé esa película yo no sabía absolutamente nada, ni de tablas, ni de surfing, pero nada de nada. Yo tuve que hacer mi investigación, tuve que mandar a hacer a Hawái la tabla de surfing héroe. Y en el interín aprendí mucho y la tabla era un personaje central. De esa tabla se mandaron a hacer 3 tablas. Si hubiésemos estado en una película local, nos teníamos que conformar con una y no necesariamente se hacía en Hawái. Uh-huh. Así que eso establece las diferencias. Y por ejemplo, en otra película de Disney, que había un prop específico, que era una varita mágica, esa varita mágica se hizo aquí. Y yo me siento muy orgullosa de haber insistido en que se hiciera aquí, porque la querían hacer en Los Ángeles. Y yo luché y luché hasta que la hizo Rafi Pérez. Y después Disney mandó que él hiciera unas específicas para ellos tenerlas para unos regalos, para unos VIP. Y fue bonito que se hiciera aquí. Bueno, Rafi casi todo lo que hace es como una varita mágica, porque él hace tantas cosas tan diversas, tan distintas, ¿verdad? Resuelve 1000 cosas, se inventa un montón de cosas, así que definitivamente lo de la varita mágica le queda perfecto. Al día de hoy yo tengo una de esas varitas mágicas en mi casa como un tesoro. Mire, entonces regresando a ese tema de la utilería y de esos elementos alrededor de los personajes para construir, ¿verdad? Y ampliar la historia, ¿cómo con el pasar del tiempo, ¿verdad? ¿Cómo ha ido como creciendo esa práctica? ¿Cómo organizas tus proyectos? Si es de manera distinta, como tu equipo de trabajo, ¿trabajas sola cuando haces props? ¿Verdad? Utilería, ¿tienes un equipo? No, yo tengo un equipo y lo trabajo más o menos igual. La estructura es más o menos la misma. O sea, lo único que en vez de pensar en grande, pienso en pequeño. Pienso en el actor y ese personaje concreto. Y hay piezas de la utilería que son piezas fronterizas. Por ejemplo, hay una mesa puesta. Hay una comida. El plato te lo suple la decoradora, pero lo que está encima del plato, entonces es props, o mejor dicho, es utilería. Entonces, pues, uno debe tener un buen contacto y una buena relación con la decoradora que esté o el decorador. Y entonces,
Ahí se hace una presentación al director de toda la utilería, esa actividad de la ceremonia de presentación, y te van aprobando o rechazando las ideas que tú tienes. ¿Qué proyecto así, trabajando desde la utilería, ha sido como más, digamos, no sé, que lo tienes como más cercano como a tu corazón por el proceso, por las cosas que lograste, digamos? Bueno, a mí las películas de Disney, aunque son películas comerciales para niños y adolescentes, esas tienen un sitio especial. Yo creo que son las más divertidas para mí. ¿Jugaste mucho ahí? Sí. Sí. Y siempre tengo... yo trabajo con un equipo que lo mismo lo tengo cuando estoy de utilera jefa que cuando estoy de diseño de producción. Uh-huh. Yo tengo mi grupo y con ese grupo me encanta trabajar porque funcionamos como una familia. Y en términos de las películas locales, ¿qué película para ti ha sido como, o sea, que te sientes como realmente satisfecha de haber hecho el trabajo? Yo creo que cada una tiene un lugar especial por diferentes circunstancias. Cada una yo le pongo cariño y es como preguntarme si tengo 5 hijos, ¿cuál es el favorito? No tengo favorito. Uh-huh. No tengo ninguna favorita hasta el momento. Sí, sí. Y con relación digamos, a influencias, ¿qué, como de dónde, o inspiraciones, qué cosas inspiran o han inspirado a lo largo del tiempo? Porque obviamente estamos hablando en este momento un poco pasando revista de tu trabajo y de tu camino, de todas las versiones tuyas, ¿no? De todas tus versiones. Pero si miras así el camino, como que, ¿qué cosas han sido como grandes influencias en tu caminar, en tus propuestas artísticas? Bueno, yo siempre busco alguna imagen puede ser una pintura, puede ser un mural, que de esa pieza parto a crear y a desarrollar todo el resto del trabajo. Y a veces también incluyo una pieza musical. Básicamente trabajo con esas dos cosas y con el color que me encanta. O sea, para mí sería una tortura quizás un proyecto que no pueda usar nada de color. Pero tendría que empezar a pensar en blanco y negro. Claro. Sí, en otra imagen, en otra gráfica, exacto. En otra estética. Y la fotografía, que también es una influencia que a mí me encanta y que la uso como medio de inspiración. Ya. Y gente, personas que de alguna manera han influenciado en tu camino como artista dentro del cine. Las películas de Spielberg me gustan mucho. O sea, yo más bien tiendo al cine comercial y fluctúo a veces con el cine de arte. Y me gustan, pero no te puedo decir concretamente cuál es la que me gusta más. Yo aún películas que algunas personas tienden a menospreciar, yo siempre trato de buscarle la vuelta, porque el intento, el querer hacer cine de por sí, es un trabajo y uno aprende mucho haciendo. Si no haces, pues no. Yo siempre le busco el lado bueno a lo que veo. ¿Cómo tú sientes el cine boricua ahora, en este momento? En general, que últimamente se han estado haciendo más cosas, que ahora hay una camada de películas que están próximas a salir, que obviamente no las hemos visto todavía, ¿no? Pero ¿cómo tú sientes como el ambiente de la producción de nuestro cine ahora mismo? En comparación con los 70 y con los 80, como soy una señora mayor, ahora se está haciendo mucho cine. Y yo espero que se siga haciendo. Y hay una camada de gente joven, de estudiantes de cine, que tienen unas ganas tan grandes de hacerla
Y cuando, por ejemplo, uno trabaja en un corto para ayudarlos a ellos, tú ves ese deseo de hacer, ese empeño en lograr cosas. Y yo antes, hace mucho tiempo atrás, tenía hasta cierto punto un recelo de que una persona muy cercana a mí trabajaba mucho en los cortos. Lo llamaban para hacer un corto y él rápido decía que sí, y entonces todo giraba en torno a ese corto o al otro corto o al otro corto. Y yo le llegaba a decir, mira, pero ¿por qué haces tantos cortos? Total, si no las pasas bien a veces, ¿por qué lo dices que sí? Y esa persona me decía, Nidia, porque la única forma de que desarrollemos una industria es haciendo. ¿Y por qué decirle que no a esa gente que tiene ese empeño? Y da la casualidad que un día me tocó darle una charla a esos jóvenes y de ahí en adelante yo dije, sí, tienes razón, hay que apoyarlos, hay que impulsarlos. Pero me parece súper poderoso eso de que, o sea, la única manera de realmente construir un cuerpo de trabajo consistente definitivamente es haciendo, y esto parece una obviedad, pero no necesariamente lo vemos así. Es como que esperar las condiciones perfectas para hacer una película perfecta. Y si no nos movemos a hacerlo, pues las cosas no pasan. Ahora mismo también vivimos un momento donde es accesible el equipo. Hay muchas cosas que son mucho más accesibles, ¿no? Así que estar abiertos a eso nos da la posibilidad de seguir contando historias nuestras. No, y se puede hacer cine con un celular. Hay gente que lo está haciendo con la cámara del celular. Tú, por ejemplo, habiendo vivido estructuras, digamos, como más montadas, más, ¿estás como abierta y disponible a ese tipo de cine que, digamos, que parecería como desde la precariedad, pero yo le diría que es más como desde lo inmediato? Sí, sí. Yo creo que no tienes que esperar que tengas millones para hacer una película. Yo creo que hay otras formas. Se puede hacer tipo cooperativa, se puede hacer de diferentes maneras. O sea, no tienes que tener millones para hacer tu proyecto. Yo creo que la cuestión es buscar la gente precisa que estén vibrando igual que tú, que quieran hacerlo. En el caso tuyo, en este momento, ¿cómo tú te ves con relación al cine local, a lo que quieres seguir haciendo? ¿A qué proyectos aspiras a seguir participando? ¿Cómo te ves hoy, en este momento? Bueno, yo me veo hoy con ganas de seguir trabajando, preferiblemente en las cosas locales, porque hay cosas que vienen de afuera que a mí, fuera de hacer utilería, no me interesan otras áreas del departamento de arte. Yo lo tengo bien, bien claro. Lo que sí me interesa es trabajar en los cortos, la gente que me llame, meterme en el proyecto, si el proyecto me gusta, porque ahora eso entra en juego también. Entra en juego el guión. Porque ya yo estoy grande, ya no tengo que decirle que sí a todo. No, 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 no. Puedo ser un poco más selectiva. Y una cosa que a mí me preocupa sobremanera es el desarrollo de guionistas. Eso a mí me preocupa. Y me preocupa el desarrollo de guionistas viendo otras realidades que no son las realidades de la gente acomodada o de la gente profesional. Yo creo que hay unas historias en otras áreas que también se deberían tocar, porque es parte de nosotros. Así es, así es. ¿Y el cine local en general, cómo tú lo sientes ahora? Yo lo siento activo. Yo tiendo a ver prácticamente todo porque me gusta ver lo que estamos haciendo y mi preocupación son los guiones. Uh-huh. Es lo único que
Y un factor que hay en Puerto Rico es que la gente trata de buscar la risa fácil. Y hay momentos en que está pasando una escena intensa, dolorosa, y el público en la sala se está riendo. Hay algo que no está bien. Básicamente así. Y lo otro es que pongan el corazón en lo que escriben. Por favor. Todo el mundo piensa que es melodrama. No. Si es auténtico, no es melodramático. Cuando se oye melodramático es cuando es falso. Acabas de decir algo que para mí es como súper importante, que es la autenticidad, ¿verdad? Como yo también soy de las que pienso que nuestro cine, digo, y cualquiera de las artes y cualquier disciplina, pero nuestro cine en realidad puede seguir creciendo en la medida en que conectamos con lo auténtico, que nos miramos, que nos sentimos como caribeños, que contamos las películas que realmente nos representan o que sentimos que necesitamos decir, ¿verdad? Uh-huh. Y de esa manera, pues nada, que trascienda, que las historias trasciendan. Es como que hablar desde lo más genuino para que entonces tenga como un impacto mayor. Uh-huh. ¿Qué es lo que tú ves a veces en el cine español, por ejemplo, en el cine argentino, en el cine francés, que hay un nivel de autenticidad en esa historia que te mueve, te conmueve y te hace pensar? O sea, no es solamente ir al cine, reírse, hacer soltarte y ir para tu casa lo más feliz. O sea, también hay un cine que debe salir el público cuestionándose cosas. Y a ese es el cine que tú aspiras que tengamos en Puerto Rico. Sí. Bueno, Nidia, pues gracias por esta conversación. Fue súper chévere tener este espacio de escucharte, de escuchar tu camino un poquito. Así que... Gracias a ti por invitarme. Sí, claro. Gracias por acompañarnos a conocer el trabajo de las mujeres del cine boricua. Este proyecto especial es una producción de Ruta Crítica con el apoyo del Caribbean Culture Fund y Luciérnaga Morada en colaboración con la plataforma de periodismo feminista Todas. El concepto, investigación y entrevistas están realizadas por Arlene Cruz Alicea. La producción a cargo de Banchi Emanueli. Dirección técnica por Ariela Nexi Labaud. Edición por Natalian Fesshole. Maquillaje y pelo por Ibelka Hurtado. Música por Yadiel Gómez. Diseño gráfico y animación por Josué Oquendo. Grabado en Rabbit Media. Conecta con Todas PR para un perfil de esta cineasta. Síguenos en plataformas de podcast, en redes sociales y en el canal de YouTube de Ruta Crítica.